Ahora bien, conociendo de que un tercio de los pacientes son refractarios a lo que es el tratamiento farmacológico, el doctor Taveras hablaba de lo que era la estimulación del vago. Ahora bien, generalmente hay ciertos criterios que se utilizan para establecer la estimulación del vago. Por ejemplo, que tenga 4 años o más, padecer de lo que es una epilepsia focal y que no sea un candidato a un tratamiento quirúrgico mayor. Ahora bien, ¿hay alguna experiencia en cuanto a un metaanálisis propio de lo que es la estimulación del vago o lo que son las dietas cetogénicas? Y la última pregunta es, ¿qué experiencia hay sobre el cannabidiol? Gracias. Bien, con relación a la causística en estimulador del nervio vago, en mi experiencia aquí en el país no he tenido ningún paciente con nervio vago, con el estimulador, perdón. Sí, ya hay contactos, de hecho, con la compañía que establece, que se va a establecer acá próximamente, y esperemos, sí, incluso hicieron el curso de capacitación y todo esto. Con relación a la dieta cetogénica, sí, de hecho hay una estadística que se establece en el cual en pacientes con epilepsia refractaria, principalmente encefalopatías epilépticas, se puede lograr una reducción de crisis de un 50%, quizás un poco más limitada en los primeros 5 meses en el cual se está utilizando. Y la otra pregunta era con relación al cannabidiol. Bueno, el cannabidiol está bien establecida su indicación. La fórmula es el Epidiolex, pacientes con Lennox-Gastaut, el Dravet, esclerosis tuberosa. Y aún así, en países de primer mundo, incluso te dan la opción en pacientes con epilepsia multifocal a poder usarlo. Y si el paciente incluso decide que quiere utilizar el cannabidiol, pues hay una indicación. El Epidiolex aquí no se comercializa y hay que tener cuidado con los cannabidioles artesanales porque no sabemos lo que estamos usando ni la concentración exacta. No sé si el doctor... Con relación estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Con relación a la estimulación del nervio vago, hay que dejar claro que aunque se implanta el estimulador por métodos quirúrgicos, no se puede considerar como una cirugía, sino como un tratamiento. Porque el estimulador va a funcionar parcialmente en todos los casos, ¿verdad? Porque no cura, es paliativo. Primero, es paliativo y depende de la duración de una batería. Y la mayor parte de los pacientes candidatos a estimulación del nervio vago también son candidatos a callosotomía. Entonces, por ejemplo, quiero ilustrar, ya que hiciste la pregunta, ustedes vieron ahí que habían 3 callosotomías hechas con Gamma Knife, ¿verdad? Uno fue el que yo presenté, que solamente fue la parte posterior, pero el otro fue un paciente que primero le hicimos una anterior y después le hicimos la posterior, las 2 con Gamma Knife. Ese paciente ya previamente tenía un estimulador de nervio vago puesto aquí en el país en el 2008, que fue cuando se hizo la jornada, en la época me tocó a mí la presidencia de la sociedad y colocamos estimulador de nervio vago en 2 pacientes. Él fue uno de ellos. Él mejoró con la estimulación del nervio vago, pero él no tuvo control absoluto. Cuando se le cambió batería 2 veces y ya la familia se quedó sin gasolina para cambiar más batería. Entonces, ¿qué resultó? Que optamos, sí, ellos no querían la callosotomía, pero al darse cuenta de que era parcial el efecto, se aceptaron la callosotomía y le hicimos la primera callosotomía. La primera callosotomía anterior le dio un resultado a ese paciente mayor que el control que el estimulador nervio vago le había dado. Y cuando le hicimos la posterior, fue superior. Hay una persona aquí, Pedro no está aquí. No, bueno, Pedro lo conoce ese paciente muy bien, porque él es el que tiene que acoger la llamada de la mamá. Sí, Pedro Roa. Y este paciente tuvo un síndrome de desconexión, mucho edema, y afortunadamente afortunadamente para yo poderlo decir hoy, recibí al inicio de esta semana la llamada de la madre diciéndome que ya estaba mucho mejor de la parte de la disociación, ¿verdad?
de la desconexión y que ya está deambulando sin asistencia, ¿de acuerdo? Aunque todavía no tenía mano útil del lado que tenía el mayor déficit. Pero aún así, la callosotomía, aún con Gamma Knife, en 2 tiempos, ha sido infinitamente superior que lo que el estimulador del nervio vago le produjo. Mira, yo quería precisamente tanto a Vidó como al doctor. Y no sé si ya habían respondido a la pregunta, pero yo tuve que salir porque demasiado para mis años, mi nivel de atención estaba muy pobre. Con relación a las revisiones de la comparaciones de los resultados con estimulación del nervio vago versus callosotomía, y sabiendo ya que en las epilepsias motoras, sacándome las epilepsias motoras de la estimulación del nervio vago, eso es una pregunta, o sea, con relación a lo que existe en la literatura. Y lo otro también, yo siempre hago esa pregunta porque tuve una experiencia con un paciente con una encefalopatía epiléptica de aquí de Santiago, famosísimo, que se le hizo una callosotomía. Entonces hubo que volverse a intervenir y tuvo un montón de complicaciones, y fue en Nueva York, o sea, no fue aquí. O sea, la experiencia que han tenido ustedes después de tener callosotomía, si han tenido que volver a reoperarlos. Eso. Y nada, esa era la pregunta. Y con relación a Taveras, si había algún tipo de diferencia cuando tú tenías la epilepsia insular, si era del lado derecho o del lado izquierdo. Con relación a la epilepsia insular, en cuanto al pronóstico, del lado derecho e izquierdo no hay ninguna relevancia. Y realmente lo que sí se ha demostrado con la epilepsia insular, más bien, es que confunde bastante el foco. Muchas veces pensamos que se trata de una epilepsia focal temporal o frontal por la distribución que puede presentar la ínsula, y suele ser el tipo de pacientes que confundimos con una crisis psicógena no epiléptica. Pero como tal de derecha o izquierda, realmente no hay una variación en cuanto al pronóstico o la expectativa del tratamiento. En relación a la callosotomía, ese es uno de los puntos en los que uno tiene que hablar muy bien con la familia, qué esperamos con el tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque infinitamente es mejor la callosotomía total, pero estamos expuestos a mayor riesgos. Sin embargo, estos pacientes que son candidatos a tratamientos paliativos, ya sea nervio vago o callosotomía, es un paciente que es encefalopatía epiléptica, ya tiene un déficit muy aumentado. Entonces, por lo tanto, es importante hacer eso. Lo que se hacía, por ejemplo, en México, que aquí a mí no me ha tocado hacer, era que se intentaba primero hacer una callosotomía anterior y si el resultado no era satisfactorio, se platicaba con la familia de los riesgos y se iba a radiocirugía. ¿Por qué? Porque es un tratamiento mínimamente invasivo que va a tener unos resultados óptimos sin pasar por las complicaciones quirúrgicas propias del procedimiento. Doctor, y con relación a los casos y la revisión y su experiencia, a veces usted tiene mejoría desde el punto de vista eléctrico y no hay correlación desde el clínica. punto de vista clínico. O sea, perfecto, usted me presentó los electroencefalogramas con una diferencia abismal con relación a la mejoría desde el punto de vista eléctrico, pero a veces tú ves que los pacientes siguen tan mal a pesar de que han mejorado desde el punto de vista eléctrico. Claro, algo importante es lo que mencionábamos, por ejemplo, en el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, esos pacientes que tienen una epilepsia plus, todos sabemos que muchos de nuestros electros no son electros a veces de 24 horas, es un periodo y los pacientes eléctricamente mejoran mucho y clínicamente no. ¿Por qué? Porque algunas zonas, ¿de acuerdo? Sobre todo en pacientes donde no se tiene claro cuál es la zona epileptogénica, puede quedar como remanente y esa es la ventaja de los estudios invasivos, que nosotros podemos hacer un mejor mapeo de ese paciente y ofrecerle una mayor resección sin arriesgarlo a una morbilidad, pero esa es una realidad. Hay muchos pacientes que clínicamente no mejoran y es la razón por la que uno evalúa por qué el fracaso de las cirugías, ya sea resectiva o cirugía del lóbulo temporal,
y en algunas ocasiones tiene que ver con esas zonas de descarga adicional, por ejemplo la ínsula, ¿de acuerdo? O electrodos, cuando no se puede disponibilidad de electrodos profundos, que hay zonas que no quedamos registradas en el electroencefalograma de superficie y nosotros como cirujanos las pasamos por alto y realmente están involucradas dentro de la epileptogénesis, ¿no? Yo tenía una pregunta para ti. Con relación al segundo caso, yo no capté con el resultado. Tú hablaste de la religión, que tú no la pudiste volver a ver o que no sabías cómo estaba. ¿Cómo fue en realidad? La realidad es que la paciente, ella no quería tomar ningún medicamento porque ella suponía que la cirugía era para que no volviera a tomar medicamento, porque ella se operó porque no quería comprar el medicamento, porque no tenía dinero para comprar el medicamento, y ella se operó pensando que saliendo de cirugía no iba a tomar nada. Y cuando nosotros le comentábamos que el objetivo de la cirugía no es que ella no gaste en el anticomicial, porque los pacientes tienen que seguir tomando anticomicial, ella decidió alejarse y hacer por la vía religiosa, es la razón por la que... Si ha seguido convulsionando. Nosotros la vimos, el último seguimiento hace 6 meses, que fue hace como 2 meses, y se mantenía bien. Ella ya no estaba convulsionando de la misma manera. Ella hizo un episodio al principio, postquirúrgico, de unas crisis tónico-clónicas generalizadas, pero muy probablemente por la irritación quirúrgica, pero la paciente había estado mucho más controlada, pero después perdimos el seguimiento de ella. Te hice la pregunta porque mencionaste que tal vez estaba en un tipo 3, pero tú hiciste una excelente resección quirúrgica. Y eso, por imagen, debe de llevar a un control tipo 1, aunque sea 1D, pero 1. Doctor Vidó, muchas gracias por su excelente disertación. Una pregunta sencilla, pero en tu caso creo que va a ser interesante la respuesta. Tú tienes gran experiencia en Gamma Knife y tienes muy buenos resultados a nivel de tus tratamientos. Pero ¿qué tú piensas en relación a la radiocirugía en relación a Gamma Knife para tratar pacientes? O sea, ¿qué diferencia podría haber? No, en tus casos no, en sentido general, por tu conocimiento. Bueno, hay una presentación que cuando vengamos a hablar de Gamma Knife vamos a hablar sobre el uso en cirugía de epilepsia. Mi experiencia de cirugía Gamma Knife para epilepsia se restringe a las callosotomías que he hecho en estos casos. Yo he hecho Gamma Knife para muchísimas otras cosas, pero en epilepsia solo ha sido callosotomía. Ahora, hay descripción de hacer la amigdalohipocampectomía con radiocirugía. No he tenido el primer caso en donde yo considere que se encaja en la selección como para yo hacerlo. Los reportes son muy buenos, de muy buen resultado. Inclusive, la posibilidad del defecto del cuadrante visual es menor en los casos de radiocirugía con Gamma Knife en la literatura que en la cirugía abierta. Aunque existe, está dentro de la posibilidad de la cirugía abierta. Entonces, uno de los problemas de la radiocirugía, por ejemplo, para la amigdalohipocampectomía es que el volumen, cuando tú tratas un tumor, por ejemplo, los tumores normalmente responden radioquirúrgicamente a dosis más bajas de radiación que un tejido cerebral íntegro, por ejemplo, algo que no es lesional. Para tú conseguir hacer la ablación radioquirúrgica necesita de dosis muy altas de radiación. Ustedes fíjense que yo hablaba ahí de 65 grays de radiación para un pedazo del cuerpo calloso. Eso prolonga mucho el tiempo del tratamiento, la exposición a la máquina. Entonces, esto aumenta el chance de ese edema alrededor como consecuencia. Mientras mayor es la dosis y mayor el volumen a tratar, el chance, y más profundo, en el caso de una amigdalohipocampectomía es un tejido profundo porque es la parte mesial del lóbulo temporal, entonces el chance de tener reacción adversa a radiación es alto. Entonces, de ahí es que vienen las complicaciones. El paciente que se puede hacer una cirugía abierta, yo le llevo a cirugía abierta. Algún caso aparecerá, un paciente que no se pueda operar por alguna discrasia sanguínea, imposibilidad de someterse a anestesia general, y atentos estamos para encontrarlo. Pero hasta ahora eso es lo que he hecho. Muy bien. Eso es lo que yo quería oír y para mí estoy satisfecho. Gracias.
Excelentes conferencias, los tres. Mi pregunta es para Francisco, porque yo soy clínica, entonces quiero ayudar a los clínicos, porque los cirujanos están muy expresivos hoy, los clínicos nada. ¿Verdad que sí? Francisco, para que tú nos pudieras decir, por ejemplo, cuando nos llega un paciente a la consulta de primera vez, que haces un diagnóstico de epilepsia, ¿en qué yo debo de pensar para decir, no, este paciente tiene que ir inmediatamente a cirugía? O a este tengo que darle el chance y ver si agregando un segundo FAE lo puedo controlar, para que los doctores que no son epileptólogos, que ven todo tipo de pacientes, pudieran decir, no, este paciente tiene que ir a cirugía de primera vez, ya le hice el diagnóstico de epilepsia, o este paciente puede intentar un segundo tratamiento, cambiar el FAE. Sí, primero tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un paciente que ya tenemos el diagnóstico establecido e iniciamos el proceso de investigación de la etiología o probable causa por el cual el paciente presentó la crisis. Si encontramos una lesión estructural en la resonancia, ya es un paciente que es potencialmente candidato, independientemente haya refractariedad, que no tenga respuesta a un fármaco anticrisis, porque es como está establecido. Es un paciente que queremos curarlo y no mantenerlo con una terapia de forma permanente. Entonces ya estos pacientes en los cuales ya tenemos el diagnóstico de una epilepsia fármaco-resistente, es el otro paciente que es candidato inmediatamente a un procedimiento de evaluación prequirúrgica para la cirugía de epilepsia. Aún así, aquellos pacientes que quizás no tengamos como criterio de fármaco-resistencia, pero vemos que es un paciente que tiene un deterioro cognitivo que ha ido empeorando con relación al tiempo, pacientes que están presentando desde un punto de vista una politerapia que vemos que aunque esté en control, pero representa con efectos adversos o con una mala calidad de vida, son también pacientes que le debemos dar una oportunidad, aunque no entren en el criterio de una epilepsia fármaco-resistente. Y todos estos casos se puede hacer rápido, es decir, no tenemos que esperar años para enviar a un paciente a una evaluación prequirúrgica. Como está bien establecido, si tenemos un ensayo clínico de terapia, no mejora el paciente, o al segundo ensayo tampoco lo hace, ya no debemos esperar más y empezar el proceso de valoración. Francisco, mira, hablaste, siguiendo la tónica de la doctora, hablaste de las pruebas neurofisiológicas y entonces en un momento dado hiciste una especie de paralelo con los hallazgos de la neuroimagen, ¿cierto? Exacto, y yo quería hoy compartir con ustedes, mira, en el año 1994, la conversación del momento era todo cirugía de epilepsia, en el meeting de la American Academy. Y me estoy dando cuenta que me estoy poniendo medio viejita porque conocí los doctores Susan Spencer, que era una líder, murió en el año 2006, mundial de epilepsia. Y cuando hacían las evaluaciones neurofisiológicas, lo que me llamaba la atención, yo me acuerdo de aquellas pantallas grandes en la academia, era que se conversaban con los pacientes. Y no olvido cuando le decían, mire, usted está, después de la cirugía, usted puede presentar alucinaciones, usted puede presentar algún déficit, usted puede, alucinaciones, me acuerdo como ahora, usted puede tener problemas con la audición, usted puede tener algún problema motor. Y yo recuerdo ese paciente que dijo, doctora, yo estoy sintiendo todo esto antes de la cirugía. Entonces yo los invito a ustedes que cuando tengan las pruebas neurofisiológicas, deben conversar con los pacientes, porque yo veo la tendencia de tener una prueba neurofisiológica como si fuera de adorno en el file, en el cosa del paciente, y debe conversarse con el paciente y decirle todo lo que tenía antes, y muy probablemente, e incluso desde el punto de vista hasta médico-legal es importante, porque las pruebas demuestran el estado del paciente antes de la cirugía e incluso después. Es una invitación, porque lo veo poco aquí. Sí, y un comentario agregando a esto, sí, hay una relación directa de ahora mismo muchos software que te relacionan el electroencefalograma con la resonancia magnética. Por ejemplo, usando software como el PERSIS, el Versamet, ellos relacionan y permiten ubicar mejor zona elocuente y delimitar el área epileptogénica.